agradecido en todo lo que soy. Buenos días. ¿Cómo están mis hermanos? Bueno, me alegra en gran manera. Yo quiero invitarles a ir al libro de Hechos, el capítulo 1. Es el libro que vamos a estudiar en esta mañana y vamos a estudiar versículo 1 al versículo 14. Y bueno, nuestro pastor ha orado y a mí me gusta orar pidiendo especialmente al Espíritu Santo de Dios que traiga su verdad para nosotros. Todos los hombres y mujeres estamos afectados por el pecado, por las mentiras, por los autoengaños y necesitamos que el Espíritu Santo alumbre nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestra historia, nuestra genética. La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo de Dios es el que nos guía a toda verdad y que la verdad es la que nos hace libres. Padre Celestial, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti en esta mañana, agradecidos, Señor, por esta oportunidad que tú nos das. Hoy con gratitud, con alabanza, con adoración nos hemos presentado delante de ti, Señor, y rogamos que a través de tu Santo Espíritu tú traigas la verdad que cada uno de nosotros necesitamos. Señor, hoy te pedimos que tú alumbres con esa palabra de verdad nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra historia, nuestra genética, nuestra cultura, Señor, que nos vician y que nos impiden, nos inhabilitan muchas veces que esta palabra se haga vida entre nosotros. Te alabamos y te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero que tenga ahí la Biblia abierta. Como les dije, en Hechos capítulo 1, versículo 1 al versículo 14. Y quiero hablarles en esta mañana sobre un tema que he titulado y que es muy, muy recurrente en las Escrituras, sobre el reino de Dios. Nosotros tenemos una dificultad, por así decirlo, y es lo que llamamos lo sagrado y lo santo, o lo secular y lo sagrado. Muchas veces a ustedes y a mí nos preguntan, ¿usted trabaja en lo secular? Entonces uno dice, sí. ¿Y usted qué hace? Bueno, yo hago empanadas. O yo soy ingeniero de una empresa. Ese es su trabajo secular, ¿cierto? Y este es un pensamiento que ha venido a través de los últimos siglos y que se ha venido pasando y que ha ido afectando aún la vida de la iglesia. Entonces nosotros separamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos en esta mañana en esta casa y decimos, esta es la casa de Dios. Pero cuando llegamos a nuestra casa, no creemos que esa es la casa también de Dios. O vamos al empleo, vamos a la empresa, hacemos lo que hacemos en el diario vivir y eso es secular, no es sagrado, no tiene repercusiones sagradas. Resulta que eso nos hace vivir a veces muy despistados en la vida. Muy despistados, especialmente construyendo nuestros propios reinos. Por ejemplo, en esta mañana hay elecciones en nuestro país. Y durante algunos meses usted y yo hemos sido bombardeados todos los días en las noticias, en las informaciones, en las calles, con mucha publicidad. Y es una gran responsabilidad la que hoy tenemos como ciudadanos de salir a votar, ¿no? Como digo yo, por el menos malo. Pero todos en últimas nos están proponiendo que su reino es el mejor, que su reino es el que va a sacarnos de la pobreza, que su reino es el que nos va a librar de la corrupción, que su reino es el que va a hacer que todas las cosas en Colombia operen bien. Pero saben, hermanos, yo les tengo a la luz de la Escritura una propuesta y es que solo el reino de Dios es el que puede realmente y necesita establecerse en nuestra vida. Amén. El libro de Hechos es el segundo tomo de un escritor y es el médico Lucas.
El Evangelio según San Lucas es el primero y lo que él hace entonces ahora es contarnos y relatarnos lo que es la llamada historia de la iglesia primera. Y el avance del Evangelio, como el Señor les dijo y lo que vamos a estudiar en esta mañana, hasta lo último de la tierra. Y es como una bisagra entre los evangelios, la vida de la iglesia y las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento. Y a la luz de esta sección yo quiero hablarles precisamente cómo el reino de Dios se establece. Y se establece a través de 3 recursos. El primero es la salvación, el segundo es la formación y el tercero es la oración. Entonces, primero miremos el recurso que el Señor nos provee en la primera sección, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 8, que nos dice así. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables o muchas pruebas firmes, seguras, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando comencé a estudiar, este es un texto muy conocido para la mayoría de nosotros, ¿cierto? Es, por ejemplo, el 1.8 lo sabemos casi de memoria, ¿no? Y pues venía con algunos prejuicios, por así decirlo, pero me sorprendió que en estos 8 primeros versículos Lucas lo que hace es que como un buen historiador, en esos 8 versículos resume toda la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, todo lo que Él hizo en el Evangelio según San Lucas, ahora lo resume en estos 8 versículos. Recuerden que Él le está escribiendo en este caso, dice que a Teófilo, que es un hombre amado por su nombre, o amado que ama a Dios, y que por lo que nos ha dicho el Evangelio de San Lucas es excelentísimo. Parece ser que era como un funcionario de la corte romana, pues nuevamente por el título que el evangelista, en este caso el historiador, le está dando. Y precisamente nos dice que es acerca de la vida de Jesús. Cuando leemos el Evangelio según San Lucas nos damos cuenta que el Señor desde que vino a la tierra comenzó a decir, el reino de Dios ya está aquí, el reino de Dios ya llegó. Y dice que cuando uno mira se da cuenta que esa fue el mensaje central y es establecer el reino de Dios o el gobierno de Dios sobre la tierra. En última, lo que el Señor ha deseado desde el momento en que Adán y Eva pecaron precisamente ha sido establecer el reino de Dios sobre la tierra. Y en el Antiguo Testamento trató de hacerlo a través de una nación, ¿cierto? Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos, la nación de Israel. Y el Señor les dijo, miren, yo los escojo y yo los he bendecido para que ustedes bendigan todas las familias de la tierra. Pero ¿qué sucedió con la nación? La nación decidió encerrarse. La nación decidió decir, esto solamente es para nosotros y nosotros no queremos ser luz a las naciones. Y el Padre entonces viendo esto, dijo, pues yo voy ahora a enviar a mi propio Hijo para que Él establezca mi reino, mi gobierno, mi autoridad sobre la tierra. Y esto lo hizo precisamente a través de su encarnación, del hacerse Dios en medio de nosotros.
Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre, dice, y habitó entre nosotros, y nosotros vimos precisamente su gloria. Y ese Jesús cuando comienza y cuando crece, dice la palabra y nos cuenta la historia que durante 3 años estuvo precisamente enseñando, formando, haciendo discípulos y estableciendo el reino de Dios. Y dice que él comenzó a hacer y a enseñar estas cosas hasta el día que fue recibido arriba, es decir, durante toda su vida y su ministerio, él estuvo enseñando y él estuvo proclamando acerca del reino de Dios. Después nos habla de la muerte y de la resurrección y dice que después de la resurrección se apareció durante 40 días precisamente hablándoles acerca del reino de Dios. Y esta es una de las pruebas que hace que el cristianismo sea único, sea exclusivo en un mundo y en una sociedad donde la verdad se ha hecho relativa, donde la gente vive tan despistada, ¿cierto? Construyendo su propio reino, que nosotros tengamos precisamente la verdad. Y la verdad es que Jesucristo vivió, enseñó, murió, resucitó, venció el poder de la muerte, venció el poder del pecado y dice que al tercer día resucitó, que se quedó dándoles pruebas de que él efectivamente había resucitado y después ascendió a los cielos. Y esto es muy interesante porque precisamente antes de irse a los cielos, y así concluye el Evangelio de San Lucas, dice que les dio una orden. ¿Y cuál fue esa orden? Establecer el reino de Dios yendo hasta lo último de la tierra. Y en varias ocasiones el Señor les dijo, miren, yo me voy a ir, pero yo no los voy a dejar solos. Yo les voy a enviar el Espíritu Santo para que continúen la tarea que yo he iniciado, y esa tarea se hará a través de ¿quiénes? De cada uno de ustedes. Por eso el Señor instruyó a 12, después a 70, después lo hizo con mucha gente porque la aparición precisamente después de la resurrección fueron diferentes grupos, diferentes personas, mostrándoles a todos que ellos tenían que seguir con la gran tarea de establecer el reino a través de la salvación. Ahora, ¿qué es el reino? Precisamente es el gobierno de Dios, y es el gobierno de Dios sobre todas las áreas de la vida. Como les dije al principio, nosotros dividimos la vida entre lo secular y lo sagrado. Entonces, por ejemplo, es sagrado el hecho de que seamos pastores o seamos misioneros, o usted venga aquí y haga temprano los domingos o los sábados o los miércoles un día de servicio. Eso es ministerio, ¿no? Pero cuando estamos en la casa o cuando estamos en el trabajo o cuando estamos en el servicio, o servicio militar o en alguna función de la vida, ahí está usted en lo secular, porque hemos separado la vida. Pero el Señor dice que durante 40 días les estuvo enseñando precisamente acerca del reino, y que ese reino había venido aquí para transformar la vida, para cambiar las personas, para establecer el reino de Dios sobre todas las áreas precisamente de la vida. Y cuando miramos el Nuevo Testamento, precisamente dice que Él estuvo durante todo ese tiempo hablándoles acerca del reino de Dios. Y esta promesa que después les dice, nosotros les vamos, o el Padre y yo les vamos a enviar el Espíritu Santo para que ustedes no se queden solos, pero también para que tengan el poder de ir ¿de dónde? De Jerusalén, después a Judea, después a Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, aunque dije después, la idea básicamente es que esto se hace paralelamente. Mientras se va haciendo la tarea en lo local, se va haciendo también hacia otros lugares que no conocen del Señor, y en este caso pues era la tierra, el mundo conocido hasta ese entonces. Y el reino de Dios precisamente se establece a través de la salvación, de la sanidad, de la liberación, de todo lo que es el plan y el propósito de Dios para nosotros. Y esto es muy importante, hermanos. Así como la nación de Israel en el Antiguo Testamento no quiso establecer el reino de Dios, ¿no? Ustedes de pronto recordarán la historia cuando el Señor nombró a Saúl como rey, porque Dios era el que estaba gobernando, y ellos un día dijeron, ay no, nosotros no queremos ser diferentes, nosotros queremos ser como las demás naciones de la tierra y queremos tener un rey, ¿no? Y Samuel, muy triste, entonces pone la queja y dice, no se preocupen, no es a usted al que han rechazado,
es a mí, porque yo les estaba gobernando directamente, pero ahora ellos quieren tener un rey como el resto de las naciones de la tierra. Y por eso precisamente creo que el Señor dijo, pues, la nación de Israel no quiso, entonces ahora yo voy a componer una nueva Israel. Voy a tener una iglesia, y esa iglesia ahora no es una iglesia geográfica, sino como dice el libro de Apocalipsis, es gente de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, ¿cierto? Y por eso ustedes y yo ahora somos parte de ese proyecto de Dios, parte del sueño de Dios, junto con hombres y mujeres de todas las familias, de las tribus, de las lenguas, de las naciones. Y Dios está estableciendo o queriendo establecer el reino de Dios precisamente sobre la tierra. Y les dice que les dio una orden, y es que no se fueran, sino que esperasen la promesa del Padre. Cuando estuve estudiando este texto me llamó mucho la atención la obra de la Trinidad. El Señor haciendo la tarea aquí en la tierra, el Padre cumpliendo la promesa y el Espíritu Santo precisamente quien viene a instaurar ese reino ahora en el Nuevo Testamento bajo la obra precisamente de la Trinidad. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque es que toda la Trinidad tiene interés en la salvación del mundo. Desde el principio el Padre y ahora el Hijo, y después cuando en el capítulo 2 de Hechos el Señor envía a su Espíritu Santo, ya no obrando sobre uno o sobre dos personas, sino sobre toda la iglesia, es porque precisamente Dios tiene interés en intervenir sobre las naciones y las familias de la tierra. Una de las cosas interesantes que pasa en el libro de Hechos es que es la historia de 30 años. Y es muy interesante porque el texto central de este libro es precisamente el versículo 8. Cuando ustedes reciban el Espíritu Santo, ¿qué recibirán? Poder. ¿Y poder para qué? Para establecer mi reino, para hacer mi empresa. Dice que ¿para qué, hermanos? Para ser testigos. En el original esto quiere decir que es para ser mártires, y la historia nos cuenta cómo en el libro de Hechos muchos de ellos tuvieron que entregar su propia vida para que el reino de Dios fuera establecido. Y lo vemos, ¿no? De pronto nosotros no tenemos tanta persecución física, por lo menos no hasta este momento. Miren cómo libremente hoy nos podemos reunir. Pero hoy hay muchos lugares en el mundo donde la gente no puede hacer eso, donde la gente tiene que esconderse o donde la gente tiene que tener iglesias secretas para poderse reunir, porque se vuelve un delito precisamente predicar la salvación del Señor. Y lo interesante, hermanos, es que, como les digo, en 30 años este versículo se cumplió. Si usted lee todo el libro de Hechos, se va a dar cuenta cómo ellos fueron testigos después de que el Espíritu Santo vino, después de que la promesa del Padre dada en libros como Isaías, en Ezequiel, en Joel, precisamente vino sobre ellos, y ellos ahora tuvieron poder para predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí vemos en el capítulo final a Pablo predicando en Roma. Dice que él terminó allí predicando la palabra del Señor. ¿Y por qué es esto importante, hermanos? Porque cuando usted y yo no sentimos amor por los perdidos, cuando usted y yo pasamos días, meses, años en los que no proclamamos el reino de Dios, tanto en la proclamación física como también a través de nuestras acciones, de nuestro testimonio, se está poniendo en duda y en juego la obra de la Trinidad, la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. Cuando yo pensé en esto, también me llamó la atención, o recordé una vez un curso que fui a hacer de misiones, y este hombre vino de Estados Unidos aquí a Medellín a hablarnos sobre los musulmanes, sobre el Islam, que por ahí de vez en cuando vemos las noticias, ¿no? Saben, hermanos, por ejemplo, que los musulmanes es la religión que más crece en este momento en el mundo, que hasta a los pastores, muchos pastores y mucha de la iglesia se ha hecho musulmana en algunos lugares del mundo. Por ejemplo, para mi sorpresa, el año pasado el Señor me permitió ir a hacer un viaje misionero a Estados Unidos, y cuando íbamos de la casa al lugar donde íbamos a convocarnos ese domingo, yo vi una gran catedral con la media luna. Y me llamó la atención y yo dije, ve, ahí hay una mezquita. Y el señor que me estaba llevando, el hombre que me estaba llevando, me contó la historia. Dijo, ¿saben?
Esa era una iglesia, una comunidad de la iglesia presbiteriana. Antes ahí había una cruz. Pero un día llegó, y ustedes pueden escandalizarse, pero eso es lo que está pasando en el mundo cuando la gente se va despistando y va perdiendo la centralidad del reino de Dios. Llegó una pastora y esa pastora era lesbiana. Y de pronto se le dio que pues iba a acabar la comunidad y por consiguiente iba a vender el auditorio. Y ellos sabían mucho la historia porque están cerquita y ellos dijeron, nosotros le queríamos comprar la sede. Le hicimos una propuesta económica y ella decidió vendérselo a los musulmanes. ¿Qué fue lo único que hicieron? Quitar la cruz y poner la media luna. Y eso está sucediendo, hermanos, en el mundo tristemente. Porque cuando nosotros perdemos de vista el reino de Dios, lo primero que sufre es precisamente la salvación de Dios entre las naciones y los pueblos de la tierra. Este hombre que les comencé a contar la historia del curso que yo estaba recibiendo en algún momento aquí hablándonos sobre los musulmanes, nos contó acerca de los 8 planes que el Islam tiene para conquistar América Latina, que es el último continente que a ellos les falta por alcanzar para el Islam. Y él nos explicaba cómo ellos, por ejemplo, ellos tienen muchísimo dinero. Yo no sé si ustedes de pronto recuerdan que cuando comenzó la pandemia, por allá de esos países de los árabes mandaron aquí aviones enteros de comida. Eso no viene gratis. Eso viene con una intencionalidad. O, por ejemplo, muchos de los equipos de fútbol son patrocinados por las grandes empresas de los musulmanes. Las universidades se están llenando y así sucesivamente. Y él nos explicaba cómo nosotros, la iglesia, no un misionero, sino la iglesia latina, tiene 30 años. O bien sea para que ellos islamicen a América Latina, incluyendo a Colombia, o al contrario, nosotros nos los ganemos para el Señor. Yo no sé si estamos alcanzando a comprender la dimensión de esto. Otra vez, estos 8 versículos nos hablan acerca de todo el fundamento salvífico, nacimiento, vida, obra, muerte, resurrección, ascensión y Pentecostés. Todo está, hermanos. Me impresionó eso, como en 8 versículos está todo el Evangelio según San Lucas. Y nuevamente, esto es enfatizando, hermanos, que el reino de Dios se establece acerca o se establece sobre la salvación. Y saben, esto lo interesante es que vino el Señor Jesucristo, llamó a un equipo, unos 12, pero después eso se extendió hacia toda la iglesia. A través del Espíritu Santo, en 30 años lograron conquistar todo el imperio romano y todo lo conocido geográficamente desde Jerusalén hasta Roma, aunque ya existía España en ese momento. Y ellos hicieron una tarea y una labor impresionante en 30 años. Eso es lo que comprende históricamente el libro de Lucas. Pero eso no se quedó ahí, ellos a su vez ganaron, ¿no? En el capítulo 8, cuando la iglesia comenzó a tener la misma tentación de acomodarse, la misma tentación de despistarse, como suele suceder con la gente, y de hacer lo mismo que hizo la nación de Israel. ¿Saben qué hizo el Señor? Levantó una gran persecución. Y entonces dice que los que fueron desplazados, expatriados, exiliados, fueron sacados por todo el imperio. Y cada creyente entonces abrió su casa y allí comenzó a predicar a Jesucristo. Y eso hizo que el evangelio de Dios se extendiera hasta lo último de la tierra. Y ese evangelio ha continuado, hermanos, durante 21 siglos hasta el día de hoy. Como cuando los deportistas en los olímpicos dicen, vamos pasando la antorcha, ¿no? Cada vez que se termina el juego, le pasan la antorcha al siguiente país que va a realizarlos. Es lo mismo. Y por eso nosotros estamos en un momento crucial, hermanos, donde nosotros somos los que en este momento estamos llevando la antorcha que tenemos ahora que llevarlos a otros lugares que no conocen del Señor. Cuando yo tenía 3 años, y los que me conocen hace tiempo, en algunas ocasiones le he contado esta historia, mi papá y mi mamá se separaron y mi papá solo quería morirse. Varias veces hizo el intento de suicidarse, solo que en la separación éramos 2 hermanitas
A la una la dejaron con mi mamá y a mí me enviaron con mi papá. Y cada vez que él iba a intentar suicidarse, él tenía una pistola y siempre me llevaba a mí. Y él cuenta en su historia que yo siempre le hablaba, le decía, papá, nos vamos, le decía alguna cosa, entonces eso lo hacía reaccionar. Un poco encartado conmigo, entonces dijo, la voy a regalar a las monjas para así poderme suicidar tranquilo. Y estaba en esos planes cuando alguien le habló de Jesucristo. Cuando alguien le habló del Señor y él dijo, pues ya lo he intentado todo, imágenes, rezos, brujerías, santos, clamores, aguas, de todo lo que me han dicho que puede arreglar mi corazón y nada me ha servido. ¿Qué más da? Y un día fue a una celebración como esta, solamente que era en la calle. Y ese día alguien le habló de Jesucristo y él entregó su vida al Señor Jesucristo. Y ese día Dios vino a su corazón y trajo una transformación sobrenatural. Y ese mismo día decidió, ni la regalo, ni me suicido. Y toda su vida fue revolucionada. Pero saben, hermanos, eso fue tan poderoso en su vida y en su transformación, que mi padre en este momento va a cumplir 80 años y todos los días todavía sigue predicando de Cristo. Y todos los días él está soñando cómo hablarle a alguien del Señor. Y él es pastor de una iglesia donde él dice, si pasa una semana sin que alguien venga a Jesucristo, yo siento que estoy perdiendo la vida. Siento que estoy perdiendo el tiempo. Siento que no estoy haciendo lo que el Señor me ha llamado a hacer. Y por eso creo que el primer desafío, hermanos, para usted y para mí es entender que establecer el reino de Dios en la tierra es cuando usted y yo llevamos la salvación de Dios a otros. Amén. Lo segundo que creo que el Señor hace precisamente para que nosotros entendamos lo que es el establecimiento de Dios sobre la tierra, lo encontramos en el versículo 9 hasta el versículo 11 que dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esto es muy interesante porque cuando el Señor les dice que durante 40 días estuvo estableciendo el reino de Dios, ellos le dicen, bueno, Señor, ¿y usted va a restaurar el reino de Israel? Están tan despistados que aunque Él les está hablando de un reino espiritual, ellos están hablando de un reino material, de un reino terrenal. Y por eso el Señor vuelve y los aterriza y les habla del Espíritu Santo y dice que mientras eso estaba pasando, entonces vino una nube, lo tapó y ellos ¿qué se quedan? Mirando el cielo, mirando la nube. Ya el Señor les ha dado las instrucciones claritas, les ha dicho váyanse para Jerusalén, esperen allí unos días hasta que se cumpla la promesa del Padre. Yo vine a establecer un reino, pero yo no soy politiquero. Si yo les hago una promesa, yo se la voy a cumplir, ¿no? Y lo vemos a través de todo el desarrollo bíblico, cómo el Señor les cumplió todas las promesas. Y el Señor dice aquí que les deja una nueva promesa, ¿no? Mientras ellos están ahí mirando para el cielo, dice que vinieron unos varones con vestiduras y les dice, bueno, ¿qué hacen ahí despistados? No se queden mirando ahí para el cielo, sino obedezcan, porque precisamente este Jesús que ha sido llevado hasta el cielo, así regresará un día. Una nueva promesa. ¿Y cuál es esa promesa, hermanos? La segunda venida del Señor. Y creo que es que el segundo recurso que el Señor nos da para establecer el reino, en este caso, cuando miramos todo este texto, tiene que ver con la formación en el reino de Dios. Si usted se da cuenta, desde el versículo 1 dice que el Señor hizo y que el Señor enseñó. Y que hasta el último día, antes de partir para el cielo, ¿qué hizo? Enseñarles, formarlos, corregirlos, enderezarles sus visiones equivocadas. Muchos de ellos caminaron con el Señor 3 años,
Lo escucharon durante 40 días la predicación acerca del reino de Dios, que otra vez no solo encierra la iglesia, sino establece el reino sobre todas las áreas de la vida. Saben, hermanos, que cuando usted va a su empresa todos los días a trabajar, usted lleva el reino de Dios. En el libro de Hechos, una de las cosas interesantes que hay es mucha tensión. Parece ser que este es uno de los motivos por los cuales Lucas también escribe. Y es la tensión, por ejemplo, con el templo, ¿no? Porque ya los cristianos dicen, pues ya no, el centro no es este templo físico. Y además, años después, el Imperio Romano vino y destruyó ese templo, entonces ya no había donde reunirse, pero ahora las casas de los creyentes eran casas donde se predicaba y se hacían iglesias, eran las iglesias en las casas. Y en medio de todo eso, entonces el Señor les está precisamente enseñando, formando, estableciendo el reino de Dios. Por eso cuando usted va a la empresa, mucha gente dice, ay no, pero es que yo no puedo ir a ser diácona porque es que yo tengo tanto. Hermanos, allá en la empresa donde usted está estableciendo el reino de Dios. Porque ahora el templo ya no es tanto un templo físico. Nosotros por nuestra herencia lo necesitamos porque nuestro contexto, nosotros pensamos que si no tenemos templo físico no hay iglesia. Yo recuerdo la ocasión cuando anunció el gobierno que se cerraba todo hace 2 años. Y recuerdo a una amiga llamándome y diciéndome, ¡ay, cerraron la iglesia! ¿Yo cerraron la iglesia? Pues hasta donde yo entiendo y hasta donde yo sé, la iglesia, ¿qué es? Hombres y mujeres lavados y comprados con la sangre de Cristo Jesús. Y ahora la palabra dice que nosotros tenemos un templo que es Jesucristo. Por eso Él dijo, miren, en 3 días yo puedo destruir este templo y volverlo a levantar. Pero dice que hacía referencia ¿a quién? A Él mismo. Y que más adelante dice, ustedes, cada uno de ustedes es templo ¿de quién, hermanos? Del Espíritu Santo. Y si usted y yo somos templo del Espíritu Santo allí en esa empresa donde usted hace empanadas, o allí en esa empresa donde usted barre, o allí en ese lugar donde el Señor lo ha puesto, sea estudio, sea universidad, sea empresa, cualquier cosa que nosotros hagamos, hermanos, ahí en ese lugar usted está estableciendo el reino de Dios. ¿Están aquí? Porque otra vez a veces pensamos que el ministerio solo se realiza en estos auditorios. Pero hermanos, el reino de Dios, por eso cuando ellos le hacen esta pregunta, bueno, ¿y usted cuándo va a ponerse el casco, las botas militares, el escudo para ir a pelear? El Señor le dijo, no, eso no se preocupen. Eso primero está en la potestad del Señor, pero lo importante es que ustedes reciban el poder del Espíritu Santo para ser testigos en la casa, en el estudio, en la universidad, en la empresa, porque usted y yo, hermanos, somos los que establecemos precisamente el reino de Dios. Y por eso, ante todo despiste de nuestra vida, nosotros necesitamos ser formados. Necesitamos, hermanos, ser discipulados. A veces hay tanta resistencia para aprender. A veces en nuestros cursos de discipulado en la iglesia entran 80, 100 y terminamos con 2, 3, 4, 5. ¿Cierto? Porque nos cuesta trabajo entender que somos llamados a ser discípulos. Y un discípulo otra vez es un discípulo que es discípulo en la casa, en el trabajo, en el metro, en el bus, en cualquier lugar. Pero como nosotros vivimos vidas separadas, una cosa es lo santo y otra cosa es lo secular. En la casa nos comportamos de una manera, en el trabajo de otra, en la iglesia de otra, porque es que ahí sí somos santos. El Señor que nos dice, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Hoy usted está en la casa del Señor, pero cuando llegue a su casa también está en la casa del Señor. Cuando usted va al trabajo, esa también es una casa del Señor, así usted trabaje con 50 personas que no le conocen. ¿Y saben por qué, hermano? Porque usted al ser formado puede formar a otros. Usted allí en su trabajo puede tener un grupo, una célula, no sé cómo le llamen aquí, ¿no? Y antes de empezar el horario, a orar con unos 4 o 5 compañeros de trabajo, darles un curso, pero la gente a veces dice, pero es que yo no sé.
A veces, por ejemplo, cuando la gente está enferma, ay, llamemos al pastor para que ore. Cuando usted sabe que su compañero o su compañera tiene una opresión demoníaca, no, yo voy a llamar al hermanito y a la hermanita tal. Cuando es que usted, hermano, tiene el reino de Dios y lo puede establecer en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Por eso es que dice aquí que fue llevado y que, los varones de vestidura mueven a la gente y le dice, ¿qué hubo? No se queden aquí. Recuerden que el Señor un día regresará. Nosotros nos movemos en un tiempo de transición entre la primera y la segunda venida del Señor y estamos, hermanos, estableciendo el reino de Dios sobre la tierra. ¿Cuántos lo creen? Yo hace tiempo el Señor me permitió ir a un lugar, yo me hice la pregunta, bueno, ¿yo por qué vine a este lugar? Y era un foro mundial sobre el trabajo. Y era para enseñarnos cómo la fe y el trabajo no están divorciados, sino que van juntos, fe y trabajo van juntos. Y fue muy interesante escuchar algunas de las historias y de los testimonios de cómo la iglesia en ese país se ha unido para transformar la sociedad y establecer el reino de Dios. Entonces, por ejemplo, en las tardes habían visitas a empresas y a lugares que estaban modelando eso, gente que está estableciendo el reino de Dios a través de formación en diferentes áreas. Entonces, por ejemplo, una señora era profesora y ella dijo, bueno, uno de nuestros problemas en nuestro país es que la gente solo tiene la mentalidad de ser empleados y que si no hay empleo, entonces se puede vender un riñón para poder tener recursos para comer o el que no conoce al Señor para emborracharse, qué sé yo. Y ella dijo, yo quiero transformar y establecer el reino de Dios comenzando desde aquí. Y saben, hermanos, comenzó a levantar preescolares de niños de 5, 6, 7 años. Y lo que ella les enseñaba en esos preescolares, montó muchos preescolares donde lo que le enseñaba a esos niños era hacer negocios con mentalidad del reino de Dios, para que cuando se levantaran tuvieran la mentalidad de emprendimiento. Otro testimonio fue, el Señor me permitió ir, 3 personas un día dijeron, vamos a levantar empresa. Y no tenían recursos, lo hicieron en el apartamento de su casa, lo hicieron con ollas. Y bueno, aquí es muy conocido, por ejemplo, el Jambal, el Avon y esas empresas que venden perfumes, labiales y todo ese tipo de cosas. Y que ahí la ama de casa gana 5,000, 2,000, 3,000 pesitos para ayudar con la leche de la casa, ¿cierto? Ellos dijeron, nosotros queremos montar esta empresa, pero con principios del reino de Dios. Y desde que montaron la empresa dijeron, por ejemplo, las ganancias no van a ser para nosotros, van a ser para todos los empleados. Entonces, por ejemplo, cuando una persona se casa, le dan $400. Cuando una persona de esa empresa tiene un niño, le dan $200. Ustedes saben, hermanos, por ejemplo, lo que es para un pobre en nuestros países necesitados tener una casa. Entonces, ellos le prestan a la persona el dinero, no se lo regalan, lo tiene que devolver. Pero saben, hermanos, no paga ni 0, ni 1% de interés. Y en 10 años tenían ya 100 empleados, porque era una empresa que estaba estableciendo, ¿qué? El reino de Dios, hermanos. Y así pudiera contarles muchos testimonios de cómo nuevamente, cuando una persona es formada, cuando una persona es entrenada, cuando una persona es discipulada, comienza a ser corregido, comienza a ser enseñado. Esa persona comienza a decir, ay, es que esto no es solamente el espíritu, ay, esto también es el cuerpo, ay, esto también es la mente, ay, esto también son las emociones, ¿cierto? El pastor me estaba contando en esta mañana cómo les están enseñando una iglesia emocionalmente sana y uno pensaba que Dios, ay, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Cantaba yo cuando era chiquita. No sé si los viejitos como yo cantaron ese coro. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Y ahora entendemos que hasta Cristo se puso triste. Pero eso viene como resultado, hermanos, ¿de qué? De la formación. Toda la corrección que hay aquí, tanto a través de nuestro Señor como de los mismos varones que vinieron. Y la tercera la encontramos en el versículo 12 al 14 que dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto,
donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Creo que, hermanos, el tercer recurso para nosotros establecer el reino de Dios es la intercesión. Es la oración. El Señor les dijo, regrésense a Jerusalén, porque dentro de no muchos días va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes. Y ahí ustedes tendrán el gozo, el fuego, el poder, la autoridad del Espíritu Santo para ir desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y esta gente ahora entonces se regresa. Más o menos caminan 1 kilómetro, se meten allá en la casa donde vivían los 11 apóstoles que habían quedado y dice que ahí todos estaban en unidad, en oración, en ruego, junto con otras personas, incluyendo a María, la Madre del Señor, a sus hermanos. Y ellos se quedaron allí, hermanos, orando hasta que ¿qué? Hasta que vino el Espíritu Santo, los bautizó con su poder, con su palabra, con su autoridad, y de ahí en adelante durante 30 años nadie los pudo parar. Ni las persecuciones, ni las peleas internas, ni las dificultades, sino de ahí en adelante obedecieron lo que el Señor les había ordenado. Y es que yo creo que cuando este pasaje comienza, pues claro, ellos están afligidos porque el Señor se va a ir, pero ahora están muy contentos porque les ha enviado el Espíritu Santo y porque ahora ellos van a poder precisamente establecer el reino del Señor a través de la intercesión. ¿Y saben por qué, hermanos, es tan importante la oración? Porque es que la oración nos alinea, nos ajusta, nos endereza al plan del Señor. Porque la oración hace, hermanos, que usted y yo comprendamos el corazón del Señor. Por ejemplo, en estos días con esta guerra entre Rusia y Ucrania, ¿a quién no se le conmueve el corazón? Díganos aquí. Cuando usted ha visto a un niño caminar solo, montarse en un tren, irse para un lugar que no conoce, cuando usted ha visto a un niño pequeño dándole al papá en la gorra y en la chaqueta militar porque se tiene que ir y tiene que dejarlo. Cuando usted ha visto a los ancianos que no pueden caminar, pero que están allí siendo bombardeados. Es que precisamente la oración es la que nos lleva a entender el corazón del Señor. Cada vez que hay una crisis en el mundo, Dios siempre va a mover el corazón de su iglesia. Y si usted y yo no somos movidos a la oración, hermanos, así como en el primer aspecto, en la salvación, si nosotros no somos movidos al evangelismo, al discipulado, si no somos movidos a predicar, algo de la Trinidad no está funcionando bien en nosotros. Está en fuego la obra del Dios Trino en la vida y en el corazón de nosotros. De igual manera es con la oración. Si usted y yo no tenemos ganas de orar, si no nos apetece la oración, algo no está bien. Amén, hermanos. La vida de Jesús en el Evangelio según San Lucas nos demuestra que Él fue un hombre de oración. La iglesia, de Hechos, fue una iglesia de oración. Por ejemplo, mientras Pedro estaba allí en la cárcel, perseguido por causa de Cristo, ¿qué estaba haciendo la iglesia, hermanos? Orando. Algunas personas dicen que aquí no se debería tanto llamar el libro Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo todo el tiempo estaba, ¿qué? Moviendo el corazón del pueblo a la oración. Y todo lo arreglaban con oración. Perseguidos, oremos. Están en la cárcel, oremos. Está Pablo en el barco allá en problemas, oremos. Y todos ellos estaban, ¿qué? Orando. Y hoy, por ejemplo, en Colombia sí que necesitamos orar por nuestro país, hermanos.
Amén. Hoy lo triste es que la gente está tan despistada construyendo su propio reino que a veces le duelen más los animales, los perros y los gatos, que la gente. Pero nosotros otra vez, hermanos, somos llamados y los únicos, nuevamente, que no seamos como el viejo Israel. Ahora somos el nuevo Israel, ahora somos la nueva iglesia, somos la última oportunidad para el mundo perdido, hermanos. Ya no hay más proyectos, porque otra vez lo único que estamos esperando es que el Señor regrese por su iglesia. Pero mientras eso pasa, ustedes y yo somos el corazón de Dios para establecer su reino en la tierra. El Señor me permitió plantar una iglesia y ustedes saben, en el municipio de Sabaneta, un municipio supremamente idólatra. Y una vez yo escuché que iban a hacer en una de esas colinas un hotel giratorio y que ahí arriba iban a poner una virgen grandísima, iba a ser el santuario más grande en América Latina. Tenían tanto poder y tanta plata que tenían que correr la línea de los aviones que pasa por encima de Sabaneta. Y yo le dije a los hermanos, vamos a orar, hermanos, porque entonces sucede ahí sí, Sabaneta se acaba de arruinar. Y nos pusimos a orar. ¿Y saben qué, hermanos? Nunca lo pudieron hacer. Y pudiera contarles muchos testimonios de cómo cuando la iglesia se levanta en oración, establece el reino de Dios sobre la tierra. Usted vive, por ejemplo, hermanos, en una cuadra llena de droga, usted no ha establecido el reino de Dios. Usted vive en situaciones críticas, es porque no establecemos el reino de Dios sobre la tierra. Y por eso, hermanos, creo que en esta mañana, aunque los políticos y todos nosotros creemos en otros reinos, el único reino que debe prevalecer es el gobierno de Dios sobre todas las áreas de la vida. Y por eso 3 recursos nos da, hermanos, el Señor en esta mañana. Primero, la salvación. Millones de hombres y de mujeres en el mundo se pierden sin Cristo. Segundo, necesitamos ser formados para ser corregidos en nuestros despistes. Y lo tercero que necesitamos es la oración. A través de estos 3 recursos establecemos el reino de Dios sobre la tierra.